ser periodista? Mi nombre es Sergio Campos. Bueno, en realidad yo siempre estuve en el ámbito de la comunicación porque yo estudié para profesor primero. Y el ejercicio de la docencia es comunicación. Pero siempre me entusiasmó la radio porque de chico escuchaba mucha radio. Hasta el año 60 en Chile hubo radio nomás, la televisión apareció recién a fines de los 60, en los 61. Y más tarde, cuando estudié en la escuela normal, del 62 al 67, existía una radio pero que no estaba operando. Entonces yo la rescaté con otros compañeros y empezamos a hacer programas periodísticos, programas de entretención y musical. Así que desde esa época está el bichito de la radio presente en mi desarrollo. Qué bueno. Como periodista, ¿qué es lo más difícil de ejercer esta profesión? ¿Qué es lo que más cuesta quizás? Lo que más cuesta, yo creo que lo fundamental es la motivación, el interés y la curiosidad. Si tú no tienes curiosidad, dedícate a cualquier otra cosa menos a hacer periodismo. Ahora, lo que más cuesta depende del área en que tú te desempeñes. Por ejemplo, hay áreas que son muy duras, muy difíciles. Por ejemplo, hacer periodismo policial. El periodismo económico requiere mucho estudio, mucha preparación. El periodismo deportivo hoy día tiene un gran campo porque resulta que los periodistas deportivos, la gran mayoría sabe de fútbol y algo de tenis, no conocen los más deportes. Los medios no tratan otros temas deportivos porque no es negocio, no es comercial, no es masivo. Entonces hay todo un fenómeno ahí de alta complejidad. En fin, si te dedicas al periodismo judicial, también tiene ciertas complejidades por el metalenguaje, por cómo funcionan los sistemas. En fin, cada género periodístico que tú enfrentas, ya sea el género informativo, interpretativo o de opinión, te plantea desafíos frente a la complejidad que tiene cada una de las áreas de la información. Perfecto, entiendo. ¿Y qué tan importante o qué tanta relevancia tiene la entrevista dentro del periodismo? Pues la entrevista es fundamental. La entrevista significa la obtención de información del interlocutor de la fuente informativa, por una parte, significa explicación para un hecho o un acontecimiento, o se traduce en la opinión acerca de un tema importante. Cuando buscamos información, por ejemplo, de un testigo, un hecho criminal que ocurrió esta mañana ahí en el Paseo Ahumada, donde un joven de 27 años fue asesinado, ¿no? Alguien vio a los delincuentes, que eran 2, 3, no se sabe, ¿no? Y él puede dar testimonio si eran unos jóvenes, si eran viejos, si arrancaron del lugar, por dónde se fueron. O sea, es un testimonio de algo que nadie más puede decir, solo él, porque él lo vio en forma directa. Lo otro que existe, bueno, el elemento que la policía tiene, que son las cámaras de seguridad para captar también imágenes. Pero ese testimonio tú lo obtienes y es una información, ¿ya? Ahora, cuando tú concurres, por ejemplo, a la Policía de Investigación, a Carabineros, ellos te explican los datos que tienen y los procedimientos que están haciendo y qué se hace en esas circunstancias, cuáles son, en fin. Ya hay una explicación. Cuando hay una explicación, digamos, estamos en el género interpretativo. Y después, cuando hay crítica, decir, oye, la Policía de Carabineros no estaba en el lugar, no hay vigilancia, es pleno corazón de Santiago, un lugar muy neurálgico de la ciudad, es una opinión. Punto de vista, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, un punto de vista. ¿Y qué habilidades debe tener un buen periodista para realizar una buena labor? ¿O cualidades? Tiene que ser, primero, haber leído mucho. Tú, hasta un diario viejo que tú tengas, lo lees porque aprendes redacción. Nunca lo que tú leas o conozcas va a estar de más, ¿ya? El periodista tiene que ser curioso, tiene que ser incisivo, tiene que actuar en forma inteligente, nunca entrar en controversia con el entrevistado, nunca agredir al entrevistado, siempre tener argumentación potente y argumentación sólida de fuentes de calidad. Pero si tú le dices, por ejemplo, mire, el año pasado en Chile murieron 500 personas en accidentes de tránsito, el jefe de seguridad de tránsito dice, usted está equivocado, ¿no? Fueron 857 personas. Y ahí te revienta y tu entrevista se le viene al suelo. O sea, tiene que tener buena... Por eso en Internet hay miles de millones de antecedentes e informaciones, pero el periodista tiene que tener criterio para seleccionar la información de alta calidad.
En un ámbito más personal, ¿cuál ha sido el entrevistado más difícil que usted ha tenido y por qué? Si recuerda alguno, que le haya costado. Entrevistado difícil. Que le haya costado, no haya sido muy fácil encontrarlo. Bueno, cuando se produjo una sonada golpista en la dictadura, ¿Ya? porque tú sabes que es una dictadura en Chile, 17 años. Sí. Porque ustedes no habían nacido, No. ni No. siquiera para cuando se Pero reunió la nuestros padres nos cuentan. Nos cuentan la nuestros familiares historia. también. Bueno, entrevistamos cuando hubo un boinazo, o sea, una sonada militar del general Pinochet, Ujú. en función de los 1.000 millones de pesos que le habían pasado al hijo de Augusto Pinochet Iriar, Sí. ¿no? A raíz de una operación con una empresa de fabricante de componentes metálicos y todo eso. Bueno, se produjo esa situación y nosotros teníamos entrevistado al ministro secretario general de gobierno y él nos advierte que no quiere hablar de eso. ¿Quién era en ese tiempo? Enrique Correa. Ya, ok. Entonces, él no quiere hablar y yo hablé personalmente con él, fue al teléfono, era un productor, y le dije, no tiene sentido hablar contigo si no vamos a tocar este tema, porque este tema es la noticia del día. Toda la noche he vivido la gente en vino, en ascuas, qué sé yo. Ya. Y dijo, bueno, ya, entrevista y me pregunta, ¿no? Pero eso fue una dificultad. Me imagino. ¿Y usted cuando era como una suerte como de principiante, quizás en el periodismo no tenía tanta experiencia, qué errores se cometían como habitualmente así, o pueden cometer errores los principales periodistas? Hay muchísimos errores, por ejemplo, hubo una radio que dio como ganador en la Municipalidad de Santiago la candidatura al alcalde a Jorge Chauza. Sí, Claro. no fue hace mucho. No, fue 2 elecciones atrás. Sí, Radio.ucentral.cl Radio.ucentral.cl Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Actores y Noticias. De lunes a viernes lo más relevante de la de 316.000 pesos. En un país donde el costo de la vida aumenta sin pausa, situándose en uno de los más caros de la región, estas cifras denotan que el rostro de la vejez no se refleja bien en un país cuyo espejo solo favorece a unos pocos en detrimento de la gran mayoría. Si bien en los últimos años Sergio, luego de haber visitado el estudio de televisión, de radio y de Switch, vamos a finalizar la entrevista. Muchas gracias por su atención y también muchas gracias por haber visitado todo. Bueno, en el año 2011 usted ganó el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué satisfacción sintió por haber ganado ese tan importante premio? Bueno, ese premio es un premio que tiene la parte personal que se ve por la gente, por la ciudadanía, pero es un premio también que tiene un sentido colectivo, porque yo formo parte de un equipo de trabajo de la radio cooperativa, que ha sido mi estación principal de trabajo durante mi vida profesional. Así que sentí una gran satisfacción, pero compartí con mis compañeros también la alegría de haber sentido que se hacía un reconocimiento a un trabajo de ese colectivo. Perfecto. Sabemos que trabaja en la radio cooperativa desde 1967, transformándose en su voz principal. ¿Qué modificaciones ha tenido el rol de periodista en la radio a lo largo del tiempo? Bueno, el cambio tecnológico, diría yo, por una parte, porque antes existían las grabadoras de cinta. De la grabadora de cinta
en que el periodista recogía información de los protagonistas de la noticia y lo tenía que procesar en el estudio, tenía que editar, o sea, cortar las cuñas, ¿ya? Y era un proceso más o menos largo, ¿ya? Y se grababan unas cintas grandes ahí y se ponía el tema y eso se entregaba junto con los libretos. Después tuvo un cambio tecnológico que del reel, ¿no? de esa matriz grande pasamos a un cassette, ¿no? Perfecto. Sí, ahí se produjo como un gran El cassette. Y después del cassette pasamos al disquete, ¿no? Y también unos discos pequeños para grabadora y todo eso. Pero eso se superó rápidamente y pasamos después a la grabadora en los bits 0110, o sea, el lenguaje digital, y una grabadora pequeñita o un teléfono celular hoy día sirve para grabar con la mejor calidad. Por lo tanto, esa evolución tecnológica estuvo acompañada también por el cambio de la máquina de escribir por el computador. El computador que al comienzo servía única y exclusivamente para escribir, ¿ya? Después el computador entró a la plataforma digital y tú podías ahí tener conexión. Entonces, en vez de enviar cartas, ya envías correo electrónico o establecías, por ejemplo, comunicaciones muy breves con otros colegas o con alguna fuente a través del WhatsApp. Hoy día, en ese tiempo era el ICQ, ¿no? Y que no eran los teléfonos celulares, porque los teléfonos celulares existían ahí. experimentan un cambio y cuando aparece el smartphone con el iPhone, ahí se produce otra revolución. Entonces todas esas herramientas han servido para un trabajo periodístico que se ha hecho más ágil, más dinámico. Perfecto. Este año se le otorgó el honor de ser decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Para usted, ¿es muy distinto a la labor de un periodista? Bueno, aquí estamos relacionados con la comunicación. Yo te comenté en algún momento que tenemos algunos el privilegio en la vida de hacer cosas que nos gustan. Para mí ser profesor de enseñanza primaria, de enseñanza media, es trabajar en el ámbito de la comunicación, con niños pequeños, con adolescentes, con jóvenes, ¿ya? Y trabajar en un medio de comunicación como la radio o como la televisión, donde yo trabajé 10 años en el Mega, 7 en la red y ahora llevo harto tiempo haciendo entrevistas en el canal del Senado. Y eso se inscribe dentro del ámbito de la comunicación. Y esta facultad de comunicación tiene dos carreras, periodismo y publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tú tienes que hacer un esfuerzo por formar los mejores publicistas, los mejores periodistas, ¿ya? Entonces, ahí tiene la impronta pedagógica. ¿Pero en función de qué? De la comunicación. Y eso te obliga a hacer ciertas actividades como es docencia, por ejemplo. Que la calidad de los profesores sea la más óptima, que los programas de estudio respondan a las necesidades que tiene la sociedad hoy día. Tienes otra obligación que es la vinculación con el medio. O sea, nosotros hemos realizado encuentros